Saludos a todos, bienvenidos a su canal de Polis, Deporte, Política e Historia. Hoy vamos a ver uno de esos personajes déspotas, dictadores sanguinarios, el cual ha sido rechazado y ha generado el odio en muchas personas y ha dejado esas huellas negativas específicamente en el país de Camboya. Y vamos a hablar hoy de Salot Sar. Muchos no lo conocen por ese nombre, sino que lo conocen por el nombre de Pol Pot, quien nació en Camboya el 19 de mayo de 1925. Este fue un político, militar y dictador camboyano, principal líder de los llamados Jemeres Rojos, desde el origen de estos en la década de 1960 hasta la muerte del mismo en 1998. Este también fue primer ministro de Kampuchea Democrática, nombre oficial del Reino de Camboya durante la dictadura de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Este fue forjador de un país, un estado de corte maoísta. Pol Pot pasó a la historia como el principal responsable del atroz hecho llamado el genocidio camboyano, que fue la principal razón de la constitución de un tribunal internacional en 2006, donde se juzgaría a los líderes supervivientes de este régimen. En 1975, cuando llega al poder por el apoyo de China, este lleva a cabo una drástica política de reubicación de la población de los principales centros urbanos hacia el campo, considerado muchos esta como una política de retroceso. El objetivo era implantar un comunismo de corte agrario. Los medios empleados incluyen el exterminio de los intelectuales del país y otros enemigos burgueses. Su resultado lamentable fue la desaparición de entre 1.5 a 2 millones de personas en Camboya. Tomando las estadísticas presentadas el 16 de abril de 1975 por K.D. Jackson, año en el cual los Jemeres Rojos tomaron Phnom Penh, había en Camboya una población de 7.3 millones de habitantes, mientras que 3 años después, en 1978, la población disminuyó a 6 millones. Y esta disminución no se debe simplemente a enfermedades, a muerte natural, sino a la desaparición sistemática de los opositores de Pol Pot. Lamentablemente, en este país, lo que fue la desaparición, la miseria, la malnutrición, los trabajos forzados y las enfermedades que fueron mal atendidas en general, fueron lo que caracterizó este gobierno y lo que caracterizó esa época de dictadura. Se calcula también que alrededor de 200.000 personas y posiblemente muchos más, según otras estadísticas, fueron asesinadas, ejecutadas sin juicio, como si fueran enemigos, entre los cuales lamentablemente se encontraban personas que por su condición, ya sea de infante, de anciano, es un hecho que trauma bastante y nos deja a nosotros reflexionar cómo alguien es capaz de matar vida de tantos inocentes e incluso perteneciendo a su mismo partido, el partido de los Jemeres Rojos. Debido a que la mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia Jemer, Jean Lacourt determinó a este proceso como un autogenocidio. Y ahí es donde nosotros paramos. Comúnmente los genocidios, las torturas, estos hechos tan espeluznantes de la humanidad se hace de una población a otra población enemiga. Pero vemos cómo este gobierno y esta dictadura fue tan cruel que era contra personas de su mismo partido y su misma ideología. Por eso se le catalogó como autogenocidio. La política de Pol Pot incluyó la oposición a Vietnam, que hizo efectiva con numerosos ataques a ese país, lo que causó una invasión masiva de Camboya en 1979, que gracias a Dios puso fin a la dictadura de los Jemeres Rojos, a la dictadura de Pol Pot. Pol Pot y los Jemeres Rojos reconstituyeron un movimiento armado en la frontera de Tailandia con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, China y Tailandia. Archivos de la prisión S-21
en donde se conservan evidencias de torturas. Se dice que así comenzó un periodo en Camboya de torturas, en el que, según la mayoría de las fuentes, parecía una cuarta parte de la población, parecería que la cuarta parte de la población, lo que ha sido generalmente calificado como genocidio, este periodo fue ignorado lamentablemente por la comunidad internacional, en parte por el movimiento de muchos grupos occidentales que veían con simpatía a un país que había logrado derrotar al imperialismo yanqui. Las personas que eran de su misma ideología, lamentablemente lo veían, esta dictadura, veían la victoria de Pol Pot como un ejemplo a seguir, un ejemplo de enfrentarse contra el imperialismo y vencer, y no como una catástrofe lamentable para la población de Camboya. El criterio estadístico se ha seguido para determinar los asesinatos de los Khmeres rojos es restar a la población antes de la caída del gobierno a la que había cuando llegaron, porque los datos son tan espeluznantes y no se tiene un control estadístico tan severo, que una de las formas de poder catalogar cuáles fueron las estadísticas de las víctimas de esta dictadura es haciendo esta resta, haciendo esta fórmula. Lamentablemente se usaron en este tiempo torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales y programas específicos de genocidios contra grupos religiosos y contra minorías. El 25 de noviembre de diciembre de 1978, como hemos dicho, Binh Danh realiza una invasión militar a Camboya y ya puede poner fin a esta dictadura. La imagen de Pol Pot bien pronto se empañaría mientras iban haciéndose públicos los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes y de los refugiados durante su gobierno. Las divisiones dentro del mismo partido suyo, esa invasión de Vietnam, desquebrajaron totalmente a Pol Pot y su partido. Quien había pasado a la historia, muere ya el 15 de abril de 1998, 2 días antes del 23 aniversario de la caída de Phnom Penh, a los 72 años de edad, en medio de la selva camboyana que en su juventud había inspirado sus ideales. Era oficialmente prisionero del grupo que había fundado 4 décadas antes, los Khmeres rojos. Los informes establecen que murió debido a un ataque cardíaco, pero hay otras teorías de que fue asesinado, ya que se corría la voz de que un grupo, estaba por entregarlo a las autoridades para que fuese enjuiciado en una corte internacional. Pero no se llegó a ello, sino más bien se consideró que murió por un ataque cardíaco. Entonces, he aquí un video más de uno de esos momentos horroríficos de la historia, uno de esos momentos donde uno dice, no debieran existir personas así, no debieran existir gobernantes de esta índole, ni debieran tampoco adquirir tanto poder, ni durar tanto gobernando como fue el caso de Pol Pot, quien es conocido por nada positivo, sino simplemente por haber atrasado a Camboya, por haber quitado el avance, por haber retrocedido este país a un país en la Edad Media, y lamentablemente por haberse cobrado la vida de tantas personas inocentes. Y lo que nos queda es conocer nuestra historia humana para no estar condenados a repetirla. Esto fue un video más de The Police. No olvides suscribirte, dar like y compartir este contenido. Hasta la próxima.